Levanta tu Biblia y vamos a hacer juntos la declaración de fe en la palabra. A ver, digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Amén. Proverbios capítulo número 3, por favor. En este pasaje vamos a basar la enseñanza, el consejo de Dios para nosotros este día. Proverbios capítulo 3. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un fuerte, poderoso, enérgico y expectante amén. Muy bien. Pongan su mano en la Biblia y dígale: Señor, tu palabra es viva. Habla mi vida, que lo necesito. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor. Tengan abierto el pasaje. Mis queridos hermanos, siempre al inicio de un nuevo año, uno se pone metas, desafíos. Voy a bajar de peso, voy a desintoxicarme, ya no voy a tomar tanta Coca-Cola ni bebidas carbonatadas, voy a evitar las harinas. Voy a caminar por lo menos unos 8,000 pasos diarios. Pasos, oiga bien, caminar. Voy a agarrar el hábito de leer la Biblia, de hacer mi devocional. Pero sobre todo tenemos hábitos o tenemos metas económicas que son tan genuinas tenerlas. Pero de repente uno al inicio del año se encuentra que la realidad tan fría es un golpe a la fe o a los proyectos o a las promesas, a las declaraciones de fe que uno haya hecho. Yo solamente quiero decirles que siempre he tenido la convicción que uno debe de trabajar como que todo dependiera de nosotros, pero debe de orar como que todo depende de Dios. ¿Me están oyendo, santos? Es decir, eso requiere un binomio: trabajo, fe; esfuerzo, oración. Eso requiere el binomio de dedicación y dependencia de Dios. Pues este día, santos, quiero enseñarles en un mundo lleno de fórmulas para tener éxito, porque usted va y encuentra en la web, encuentra en la librería, hasta en TikTok va a encontrar, ¿verdad? Ahora que a partir del 19 van a cerrar TikTok en Estados Unidos. Entonces usted encuentra consejos de cómo prosperar en la Biblia, pero hoy de cómo prosperar en la vida. Pero hoy quiero enseñarle, de acuerdo al libro de Proverbios, una serie de principios eternos que son divinamente inspirados y que trascienden las modas y las teorías humanas, y que nos quieren enseñar de alguna manera cómo podemos enfrentar la vida para ser bendecidos, para tener éxito y lograr lo que nos hemos propuesto. Déjenme decirles, santos, que el libro de Proverbios es un libro sumamente maravilloso. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón. El autor de Proverbios, Salomón, nos va a ayudar a comprender a algunas recomendaciones que Dios tiene para que logremos nosotros lo que queremos en la vida. Proverbios en hebreo es mislei, así se dice Proverbios. Pertenece a una parte de la escritura de 5 libros que se llaman los libros sapiensales o los libros poéticos, donde está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. El Proverbio capítulo 1, versículo 1 deja entrever la paternidad literaria del libro. Dice el versículo 1: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
Solo había un hombre que se llamaba Salomón, que fue hijo de David y que fue rey de Israel. Estamos hablando de el tercer rey de Israel en el Reino Unido. Entonces ahí te deja entrever quién es el escritor de este pasaje tan famoso. Proverbios, o más bien Salomón, fue un escritor muy prolífero en la Biblia. Tiene salmos, tiene proverbios, tiene cantares. El primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 32, dice: y compuso 3000 proverbios. Hablando de Salomón, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. De hecho, pues el libro del Cantar de los Cantares, que pertenece a un género literario lírico maravilloso, se le atribuye también a Salomón. El libro de Proverbios es bastante citado en el Nuevo Testamento. Hay varias citas que aparecen en el Nuevo Testamento, algunas textuales del libro de Proverbios y otras algunas menciones. Por lo menos hay 14 citas que son explícitas en el Nuevo Testamento refiriéndose a Proverbios, y hay más de 50 citas adicionales que muestran una alusión a alguna frase en el libro de Proverbios. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y lo que tengo subrayado ahí: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el lodo. Eso es un proverbio del Antiguo Testamento, es decir, hace alusión a eso. Entonces, queridos hermanos, hoy creo que no hay nada mejor en el mes de enero, para comenzar este año, que 7 consejos encontrados en el libro de Proverbios. Estos consejos son sin duda muy eficaces. Entonces, hermanos, vamos a ver este día 7 principios. El mensaje se llama así, y les pongo el título del mensaje para que ustedes lo puedan ver. El mensaje se llama 7 principios divinos para un año bendecido. Les quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes quieren vivir un año bendecido? Es redundante la pregunta. Todos queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos, que nosotros, tener salud. Entonces déjenme que le enseñe 7 principios. No los vamos a ver los 7 ahora, por lo menos vamos a ver unos 2 o 3, y en la tarde vamos a culminar con este mensaje, que serían como estos principios divinos nos van a orientar a nosotros hacia una vida plena y bendecida. Yo quisiera que tomaran estos principios como claves, como secretos, que los tomaran como sendas, como guías, como consejos. Y no consejos de alguien mojigato que viene aquí y te quiere arreglar la vida y él no tiene arreglada su propia vida. No, son consejos de la palabra de Dios. ¿Me están oyendo, santos? Veamos esos consejos y solo leámoslos así de entrada, y después vamos a dar un vistazo a cada uno de ellos. Capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tienen, santos? Dice la palabra: hijo mío, no te olvides de mi ley, de mi palabra, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esa es palabra de Dios, santos. ¿Cuáles son entonces esos principios divinos, esos códigos, esos secretos, esos consejos que Dios nos da para que tengamos un año exitoso, bendecido,
y se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. Número 1, está en el versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi palabra, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Primer consejo, primer principio: guardemos siempre la palabra de Dios. El que tiene la palabra tiene una brújula por donde caminar. El que tiene la palabra tiene una ancla en la cual agarrarse. El versículo dice: hijo mío, ¿cómo dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Recuerda que en ese tiempo la ley de Dios era la palabra, porque todavía no estaban los profetas, todavía no estaba toda la parte histórica, estaba en construcción. Entonces, cuando hablaba de la ley de la Torá, era la palabra de Dios. Por eso dice, la manera correcta de leerla sería: hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. La palabra de Dios es la brújula en nuestra vida. La palabra de Dios nos da paz, nos limpia de pecado. La palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. ¿Me están oyendo, santos? Miren, hermanitos lindos, qué importante es el libro santo para nuestra vida. Aquí está el manual de Dios para que nuestra vida sea una vida bendecida. Saben ustedes que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Dios le habla al pueblo cuando iban a entrar a la tierra prometida y les dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Si es algo que Dios nos está diciendo, es: guarda en tu corazón estas palabras. Dice: incrústalas, incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice: átalos a tus manos como un signo, llévalos en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La palabra de Dios, la palabra es vida, santos. Estaba hablando con mi hijo, que lo fuimos a dejar a donde estudia, por lo menos a medio camino. Y en el camino donde íbamos en el vehículo, yo le pregunté: mira, Carlos Moisés, le dije, ¿cuáles son los 3 acontecimientos más importantes que has tenido en este mes que has estado de vacaciones aquí en El Salvador? Y me llamó la atención, mencionó algunas cosas, pero la primera que mencionó es: papá, me dijo, el Festival de la Esperanza para mí fue llenarme de la palabra y llenarme del Espíritu. Qué lindo, ¿verdad? O sea, miren, hermano, uno no tiene control de esos bichos. O sea, él vive en México, uno no sabe, a uno le puede decir: aquí estoy en la casa. Pero ¿qué le da tranquilidad a uno? Que ese muchacho tiene los principios de la palabra de Dios. Y aunque en algún momento alguien sea renuente, que no le guste la palabra, que alguien sea apático a ella, tarde o temprano la palabra hará mella en esa vida, porque la palabra no regresa vacía al Señor. ¿Me están oyendo, santos? O sea, entonces, primer principio: entienda el valor de la palabra. Para mí es tan importante la palabra de Dios que nunca pensé que el 4.º libro que iba a escribir iba a ser sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, sobre el libro santo, el libro de la salvación. Está terminado el libro, ya estamos solo en la parte de edición, en la parte de cómo trabajar el libro, de maquetearlo, editarlo y mandarlo a la imprenta. Creo que a finales de este mes o la primera semana de febrero ese libro ya está en las manos. Es un libro muy bonito sobre la Biblia. Todavía no he definido el nombre, pero tentativamente, tal vez si te levantás y lo paseas ahí, hermana, para que esté tranquilo, podés levantarte. A ver si me ayuda algún diácono o alguien ahí. Muy bien, entonces tentativamente
no tengo todavía el nombre, pero podría ser que se llame La Biblioteca de Dios. Una introducción a las Sagradas Escrituras. Podría ser un nombre, ¿verdad? O sea, así de entrada. Pero lo que les quiero decir, la importancia que tiene la palabra. Queridos hermanos, debemos nunca olvidar las instrucciones divinas. Recuerda la palabra, dice. El versículo que hemos leído dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. No se olvide de la palabra, santos. Medite en ella, memorice, reflexione la escritura, aplique la escritura. Deje que la palabra moldee nuestras decisiones. ¿Por qué es tan importante esto de la palabra? Y es que no regresa vacía. Perdonen que hable de mis hijos, pero es el testimonio que yo tengo ahí. Miren, hermanos, mi hija Delmi Lisset pasó una etapa que no quería nada de Dios. O sea, sí, ella venía aquí y se quedaba en la librería, en el aire acondicionado, en su teléfono. Pero venía, se tenía que levantar todos los domingos. Hasta que un día le dije: mira, hoy vamos a cerrar la librería y te vas a venir al culto. Y se sentaba la muchacha, una adolescente, ahí, hermano, y ella así como con reto tenía el teléfono viendo otras cosas, como desafiándolo a uno. Pero, hermano, los principios de la palabra quedaron sembrados ahí. Mire quién es Delmi ahora. O sea, una muchacha que hace su devocional diario, que predica la palabra, que ama la palabra, que lo hace bien. Yo le digo: hija, prepárate. ¿Quién sabe? Dios tiene una vocación y un llamado para tu vida. Hermano, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra es vida. Amemos la palabra, santos. O sea, bien dice de ella misma en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, santos. O sea, aleluya. Por eso la importancia de que venga la palabra. En esta iglesia le damos tanta importancia a la exposición de la palabra. El libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito aquí. Si nunca se aparta, si siempre lo tiene, entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice el Señor. Entonces, ese es el primer principio, hermano, básico. Ese principio nos lleva a que nosotros extrañemos venir al culto, que extrañemos venir a estudiar la palabra de Dios. Ese principio nos lleva al hecho de saber, como dice el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Ese es el primer principio. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Quiere que sea bendecido? Guarde la palabra, ame la palabra, tenga la palabra. O sea, la palabra de Dios, hermanos, es lo más grande que Dios ha podido dejar al hombre. O sea, después de entregar a su Hijo Jesucristo, entregó la palabra. Y la palabra era Jesús. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios y estaba con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dejó la palabra. Si nosotros hacemos eso, dice el versículo número 2, que está una respuesta. Si nosotros no nos olvidamos de su ley, si nosotros meditamos en nuestro corazón, entonces dice que largura de días, vamos a ser longevos, y de años de vida y paz aumentarán. Hay dos cosas que da la palabra. Uno, te hace vivir longevo. Mire, hermanos, pero de nada sirve vivir longevo y vivir dependiente de otra gente, ¿verdad? No, a mí me gusta ver gente longeva que tiene su acción, que trabaja, que está lúcida, que camina, que no la tienen que estar atendiendo.
Porque de nada sirve que uno sea longevo y viva un montón de años y de repente lo tengan que llevar al baño y le tengan que poner pamper y todas esas cosas. No, aquí una largura de días. La palabra de Dios te rejuvenece, te da vida. La palabra de Dios, hermanos, es como, ¿cómo te diría? Es como vitalizante. Yo he conocido gente de años, por ejemplo, no solamente gringos, sino salvadoreños, que he conocido que con la palabra tienen vida. Entonces dice que vas a tener largura de días y además de eso, la paz te aumentará. Es decir, vas a vivir tus últimos años de vida en paz, que es uno lo que desea, no lo creen, santo. Ya no está preocupado. O sea, ¿qué sentido tiene que vamos a llegar 50, 60, 70 años y siempre llenos de conflictos? No, señores. Si usted guarda la palabra, va a tener largura de días y va a vivir en paz esos días. Esa tranquilidad, pues, que ya va a hacer lo que quiere, ya va a comer lo que quiere, ya no van a estarle pidiendo, insistiendo cosas. No, ya no va a tratar de vivir para los demás, sino que va a vivir una vida plena, satisfecha, dependiendo de Dios. Segundo consejo, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de su corazón. ¿Quiere que le vaya bien? Segundo principio, guardemos nuestra misericordia y nuestra bondad. La bondad es la benevolencia y el compromiso de amor que tengamos para los demás. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es una palabra compuesta de latín que viene como tiene 3 palabras. Ustedes saben que las lenguas romances, que son el español, el latín, el portugués, tienen una misma raíz, que sería el español, el portugués, el italiano, vienen de una lengua, o sea, su lengua madre es el latín. Entonces la palabra misericordia es una palabra compuesta. La primera es misere, que quiere decir miserable, alguien que no sabe nada. La otra es cor, que quiere decir corazón. Antes el sacerdote en latín decía sursum cordam, que quería decir levantemos el corazón. Y la palabra da, porque viene misere, miserable, cor, corazón, y da viene del verbo entregar, dar. De tal manera que la palabra misericordia, si la tomamos etimológicamente de latín, quiere decir dale tu corazón al miserable, que es lo que Dios hace. ¿Me entienden, santos? Entonces, escuchen esto. Dios nos dice que debemos ser misericordiosos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la bondad. ¿Qué es la misericordia? Es esa cualidad de compasión, especialmente expresada en el perdón de Dios hacia el ser humano. Dios es misericordioso en esencia. ¿Están oyendo, santos? Es, ¿cómo te diría? La palabra de Dios enfatiza acerca de la paciencia de Dios con los pecadores. En su misericordia Dios cubre los pecados de los que se merecen y da dones que no nos merecemos. Mire qué interesante es. La misericordia de Dios hace que se encubran pecados que nosotros hemos cometido y nos dé dones que nosotros no merecemos. Pero aquí la misericordia viene a la parte humana. El Señor nos invita a que seamos misericordiosos. Los cristianos somos instados a tener las mismas cualidades de Dios en cuanto a la misericordia y la bondad, la compasión con otros y con los demás. Hay veces es bien fácil, hermanos, nosotros tener una ortodoxia y ser grandes cristianos y olvidarnos de la misericordia. Cuentan que en una universidad importante que estaban enseñando teología, entonces el profesor de Biblia hizo un ejercicio con los estudiantes. Se lo llevó a una parte de la cafetería, a lejos, un poquito como a una cuadra de donde estaba el edificio de la Facultad de Teología. Y entonces les dijo, yo quiero que piensen en la parábola del buen samaritano. Ustedes se acuerdan de esa parábola. Es decir, aquel
hombre que en medio camino quedó mal apaleado, quedó todo chueco, truncado. Y entonces pasó un levita, pasó un sacerdote, los religiosos, y no le hicieron caso. Hasta que un samaritano lo levantó. Entonces le dijo: esa parábola, yo quiero que vayan por favor al aula y que trabajen un ensayo de unas 500 palabras hablando de qué les enseña la misericordia y cómo nosotros, qué les enseña esa parábola y cómo nosotros podemos aplicarla el día de hoy. Entonces el profesor ya había preparado antes una situación. En el trayecto entre la cafetería y el edificio donde estaba el aula donde iban a estudiar, había una persona que había caído, era un actor que había caído con un síncope cardíaco. Y de repente los estudiantes salieron con su Biblia y él les dijo: tienen media hora para entregar esto. Salieron corriendo, vieron al hombre que estaba tirado, pasaron. Y de repente una muchacha que estaba ahí, se le olvidó la tarea y fue a atenderle y dijo: ¿qué le pasó? Y llamar al 911. Y entonces llevó al hombre que supuestamente estaba con el ataque cardíaco y les dijo: miren señores, les dijo, ustedes están estudiando la Biblia, pero no quieren practicar lo que la Biblia dice. Hoy se ha repetido la escena del levita y el sacerdote. Solo esta samaritana fue la que levantó al hombre que estaba ahí. Miren qué interesante es eso, hermano. Una actitud de misericordia hacia los otros nos hace que nosotros nos veamos en el otro. Una actitud de misericordia, santos, es la que Dios bendice. Por eso el libro de Lucas dice: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos lindos, la falta de misericordia en nosotros nos hace insensibles. O sea, la misericordia es una característica esencial de Dios. Y si somos hijos de Dios, deberíamos de aprender a tener esto, aprender a tener misericordia. La bondad y la misericordia definen el carácter de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tendríamos que ser así. Y hay una promesa en las bienaventuranzas cuando dice Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así lo dice Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh, es que esto no te lo perdono, aquí está el tope, hasta aquí llegó. Ahí está diciendo que los que son misericordiosos, ellos van a alcanzar misericordia. O sea, hay momentos en que uno puede sacar el hacha para destruir al otro. Pero ¿qué tal cuando nosotros estemos en la situación que se necesita? Entonces, hermanos, ahí es donde está la promesa de la misericordia. ¿Y qué pasa si nosotros guardamos la misericordia? Hay una promesa, versículo 3, dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. 4, si nosotros hacemos así, vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres. Es decir, una persona misericordiosa cae bien ante Dios y ante los hombres. Y el que no es misericordioso no cae bien ni delante de Dios, ni delante de los hombres, ni mucho menos delante de Dios. Qué bonito es eso, aprender a decir cayó. En el colegio hay varios niños que le llevan un registro, que hacen cosas chuecas, ¿verdad? Y de repente vino un día de esto, fíjate, Carlitos, a hablar conmigo alguien y me dice: mire, fíjese que a mi hijo me lo expulsaron del colegio y aquí tengo la carta. ¿Y qué hizo? Y pedí un informe a la dirección. Efectivamente había hecho y tenía actas. Y entonces dije yo: ¿y qué haría si este es hijo mío? Ahí vino la misericordia, ¿verdad? Y le llamo a la directora y le digo: mire, hágale un acta de compromiso de la mamá y del niño que está con estos antecedentes y que le vamos a dar una nueva oportunidad. Ay, la señora por poco se desmaya. No, me dijo, vamos a sentar un mal precedente, van a venir todos los que hemos mandado y todo lo demás. Hágase.
Esta es una disposición. ¿Me lo entiende? Bueno, pastor, usted sabe, pero bueno, si tenemos el ministerio, no me venga a amenazar con eso. Háganlo. ¿Me entendió, licenciada? Sí, pastor. Bueno, entonces, el punto es eso, güey. ¿Me tiene misericordia? Y yo voy viendo al bicho. Claro, este es hipóteo, con un montón de problemas, con los papás emproblemados. Y entonces era como llamar la atención de decir, aquí estoy. Por eso estaba portando así. O sea, claro, no significa que vamos a tolerar todo, pues. Pero viéndolo caso por caso, qué interesante es la misericordia. Finalmente, vamos al tercer consejo, versículo número 5. ¿Están conmigo, santos? 7 principios para tener un año bendecido. ¿Cuál es el primero? ¿Quién me lo dice? Guardar la palabra de Dios. El segundo, guardar la misericordia. El tercero, guardar nuestra confianza en Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo quisiera que pusieran ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Ahí está más claro. Claro, pierde un poco la poesía en esta traducción, pero está más claro. Porque la palabra clave ahí es fiarse. Mire cómo dice la NBI. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Lean la primera parte, por favor, hasta la coma, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hasta ahí. Fuerte, una vez más. ¿Qué nos está diciendo el Señor para tener un año bendecido? Principio: confiar, fiarse, creer, depender de Dios, apoyarse en Dios, entregarse a Él, reposar en Él, asegurarse en Él, encomendarse a Dios. Miren, hermanos, hay momentos en que la confianza, el fiarse, el depender de Dios tiende a flaquear. Cuando nosotros estamos viendo que las cosas no funcionan como queremos que funcionen. Y mucho cuidado, porque una de las cosas que puede desanimar nuestra fe es precisamente eso. Que nosotros decimos, bueno, yo comencé declarando, creyendo, tratando de ser fiel a Dios, y mire, ahorita no me salen las cosas. No, pero ahí es donde se mide la confianza. Fíate, confía. Confiar es dependencia de Dios. ¿Me están oyendo, santos? Entonces, un principio que va a cambiar nuestra vida es aprender a guardar nuestra confianza en Dios. Confianza es reconocer la soberanía de Dios sobre la humanidad. Confianza es que aunque no logre entender lo que me está pasando, yo seguiré confiando en mi Dios, porque sé que el propósito de Él siempre será de bendición para mi vida. Fíjense, hermanos, que la palabra de Dios siempre afirma la absoluta confiabilidad de Dios, especialmente en relación con las promesas hechas a su pueblo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nos lleva a confiar y a depender absolutamente de Él. La fe cristiana es esencialmente confianza en la persona y el carácter de Dios, santos. Eso es. El poder y la fuerza de Dios es la base fundamental para confiar en Él. Dice 2 Timoteo 1:12: por lo cual asimismo agradezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. A ver, hermanos, ustedes podrían decir lo mismo que dice Pablo: yo no me avergüenzo, porque sé a quién he creído y estoy seguro
que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Puedes levantar tu mano y decir: no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Pueden gritar los santos. Esto díganselo cuando no estén saliendo las cosas bien. En estos días yo tengo que recitarme este versículo una y otra vez. Si yo estoy, miren hermano, Dios habló a mi vida en esto. O sea, porque los números reales pueden ser fatídicos, hermano. Pueden ser difíciles. Dan ganas de hacer ese hippie uno, ¿verdad? De salir en su moto sin rumbo y comer de lo que le den y lo que hay ahí, olvidarse de tarjetas de crédito, de cuentas por pagar y todo lo demás. No, pastor, pero mire, gracias a Dios que ya tenemos un incentivo, nos van a pagar el agua. Sí, te van a pagar los 3, 4 pesos del agua y te van a zampar una multa de 150 bolas. O sea, ¿cómo está la cosa? Y por cierto, hermanos, algunos de ustedes son bien fanáticos en ese sentido. Pero yo quiero llamarle fuertemente su atención. ¿En quién está puesta su confianza? Es una buena pregunta. Y esto no se trata de ideologías. No, es que mire, yo sé que con la nueva administración del presidente de Estados Unidos que toma posesión mañana va a cambiar la cosa. Yo sé que nuestro presidente, yo sé que la vena de oro que hay acá, yo sé que el Bitcoin. ¿En quién tiene su confianza, hermanos? La Biblia dice en el libro de Jeremías capítulo 17, así dice Jehová, así dice el Señor, escuchen: maldito el hombre que confía en otro hombre. Maldito. A veces nosotros los religiosos somos tan fanáticos hasta en ese sentido. Ponemos en un pedestal de Dios a gente que es efímera, mentirosa, porque el ser humano todo es mentiroso. Pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cómo va a ser él? Va a ser como dice el versículo 6, pasalo. Dice la Biblia: será como la retama, la rama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino como morará en sequedales, en desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Si usted confía en otro hombre, dice la Biblia que será como la retama, que vivirá en el desierto, que vivirá, hermanos, como la hoja que vivirá. Será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene, dice la Biblia, el bien, sino que morará en sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón y la mujer que confía en Jehová, cuya confianza está en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, y su hoja no caerá, sus raíces van a florecer, y no va a andar errante por el camino. ¿Están oyendo? Entonces, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Mis amados hermanos, la confianza nos lleva a una idea, a reconocer que Dios es soberano y que Él tiene control de nuestra vida, a descansar en sus promesas. Por eso el Salmo capítulo número 9 versículo 10 dice: en ti, Señor, confían los que conocen tu nombre. Confianza en Dios. Santos, hoy más que nunca digan: Señor, yo guardo tu palabra, aquí están mis promesas. Yo voy a ser misericordioso, pero voy a confiar absolutamente en tu palabra, porque tu palabra
no avergüenza, porque yo sé en quién he creído. ¿Lo creen, santos? Amén, amén, amén.